Hola queridos amigos, lectores y escuchas. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Como siempre, el día de hoy continuaremos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Perdón por el tropiezo. Buenas noches, Azul. Nuestro acompañante está con nosotros, un pececito azul bien bonito. Ahí lo podrán ver usted, estar nadando. Y bueno, iniciamos. Les doy una cordial bienvenida a este su canal, el canal del Señor Jesús y el canal de María. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos en tus manos para que nos guíes en este medio de comunicación y a todos los lectores y escuchas. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad y a escuchar lo que nos dice el Catecismo y Amoris Laetitia. Por eso, el día de hoy haremos el Evangelio de San Juan, que corresponde hoy jueves. Iniciamos con el Evangelio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En verdad, es San Juan del capítulo 8 al versículo 51-59. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. En interrogación, ¿eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo no le conocéis, yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, con signo de interrogación, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Pues bueno, continuemos. Meditemos el Evangelio de hoy y continuemos con Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco, y esto dice en el punto 29. Recuerden que estamos en el capítulo de la ternura del abrazo. Y el punto 29 dice, con esta mirada hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, de familia humana y de Trinidad divina, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos para que conformen una comunión de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa es a su vez un reflejo de la obra redentora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu Santo. Por ahí nos quedamos, queridos hermanos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Me quedo con esta frase. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios,
y la comunión eucarística. ¿Para qué? Para hacer crecer el amor y convertirse cada vez en templo donde habita el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Nosotros. Hermoso mensaje de Amoris Laetitia. Entonces vamos a retomar lo que sigue del capítulo primero, la dignidad de la persona, del Catecismo de la Iglesia. En el artículo 5 dice el título, la moralidad de las pasiones. Bueno, dice en el numeral 1762, la persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de sus actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimentan pueden disponerla y contribuir a ello. Seguramente por el libre albedrío. El punto 1 dice el título, las pasiones. En el numeral 1763 nos refiere el término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones e impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Y en el numeral 1764 nos dice, las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Es decir, las emociones, el psiquismo, la psiquis, el alma. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Y en el numeral 1765 nos comenta, las pasiones son numerosas, la más fundamental es el amor, que la atracción del Padre, es decir, que la atracción del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprehensión del alma causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Este movimiento culmina en la riqueza, en la tristeza o a causa del mal presente o en la ira que se opone a él. Interesante, porque lo más fundamental dice que es el amor, ¿verdad? Y causa también el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Culmina también en el placer y en el gozo, poseído. Pero cuando tomamos al mal, dice, causa odio, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Entonces hay que estar con mucho cuidado en este término, en este tema, porque nos va a causar tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone, ¿verdad? En el numeral 1766 refiere, amar es desear el bien a alguien. Los demás afectos tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno. Porque Tomás de Kempis decía, dominen sus pasiones desordenadas, ¿verdad? El punto número 2 dice el texto, pasiones y vida moral. En el 1767 dice, en sí mismas las pasiones no son buenas ni malas, solo reciben calificación moral en la medida de que dependen de la razón y de la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. Y si las inclinamos al bien y hacia la razón y hacia la justicia, hacia la verdad divina, creo que estarán reguladas y ordenadas en un bien común. El numeral 1768 nos dice, los sentimientos más profundos
No deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el propósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, lo que habíamos dicho, y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena el bien a la bienaventuranza. Los movimientos sensibles que asume la voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Ojo, hay que tener mucho cuidado con las emociones y los sentimientos porque pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Por eso controlemos los vicios. No hay que ser viciosos, es más, dice por aquí, ¿verdad? En numeral 1769, en la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristezas. Como aparece en la agonía y la pasión del Señor, cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina. Y en el numeral 1770 nos dice: la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo: mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Salmo 84, 3. Hay que leer todo el Salmo 84, versículo 3. Y bueno, Dios ha inscrito en nuestros corazones el deseo de amarlo, de quererlo. Por eso estamos en la vida y en este tiempo. Dios no se equivoca. Estamos para trabajar en la obra del Señor. El numeral 1771 refiere: el término pasiones designa los afectos y los sentimientos por medio de las emociones. El hombre intuye lo bueno y lo malo. El hombre ya intuye lo bueno y lo malo, lo reafirma. En el numeral 1777 dice en este resumen: ejemplos eminentes de pasiones son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la ira. Y el numeral 1773 dice: en las pasiones, en cuanto impulsos de la sensibilidad, no hay ni bien ni mal moral, pero según dependan o no de la razón y de la voluntad, hay en ellas bien o mal moral. Uno elige por el libre albedrío. En el numeral 1774 dice: las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios. Cuidemos esos espacios de vicios. Quitémoslos mejor. El numeral 1775, obviamente, vicios malos. El numeral 1775 dice: la perfección del bien moral consiste en que el hombre no sea movido al bien por su voluntad, sino también por su corazón, donde habita el Señor. Bueno, en el Catecismo y Amor y Letitia, por ahí le vamos a dejar. Recuerden, soy Chuchín, el catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse para seguir enseñando y llevando la palabra de Dios y el catecismo a todo el mundo, a todos los corazones afligidos, necesitados y pues con el deseo de aprender, ¿verdad? Cada quien tome razón y conciencia de que esto es un bien para la humanidad. El catecismo nos enseña a conducirnos en la vida terrena, física, mental, psíquica y espiritual. Alabemos a Dios en todo instante y en cada momento. Alabado sea Jesucristo. Bueno, con esto terminamos este espacio, este momento. Continuaremos. Oremos por la paz del mundo, la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel y de todos los países que están en guerra. Oremos por la sanación de los enfermos, oremos por los huérfanos, por las viudas, por los más necesitados, por las personas que no tienen trabajo, para que consigan el trabajo. El Señor provea siempre, como siempre lo ha hecho, y nos llene de su paz, de su gozo, de su misericordia, de su caridad, de su fe, de su amor, de su mansedumbre, de su benignidad, y de todo lo bueno, guiados por el Espíritu Santo. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Y reafirmamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, lectores y escuchas, les mando un abrazo fraterno en el nombre de Cristo nuestro Señor. Por aquí nos vemos pronto si es la voluntad de Dios Padre.